Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas sobre las ideas que moldean nuestro entorno. Imagina por un momento que tienes un coche deportivo de altísima gama. Un cochazo, vamos. Exacto, un coche espectacular, pero al que se le cala el motor constantemente. La pregunta es, ¿desmontas el coche entero para rediseñar toda la ingeniería térmica desde cero o simplemente le cambias el aceite? Hombre, yo empezaría por el aceite, desde luego. Pues en el mundo corporativo parece que hacemos lo contrario. Gastamos miles de millones intentando rediseñar, el alma, la psicología y los valores más íntimos de los líderes. Cuando a lo mejor, pues solo necesitan cambiar de aceite. Es decir, cambiar qué acciones concretas ejecutan cada día. Hoy vamos a cuestionar una de las grandes vacas sagradas del management, basándonos en el concepto de liderazgo océano azul de Kimi Mauborgen. El verdadero liderazgo exige una transformación profunda de los valores personales. Yo defiendo categóricamente que no. Priorizar las acciones medibles y los beneficios operativos es la única vía realista, rápida y sobre todo escalable para movilizar el talento. Ya, y mi postura es que si solo le cambias el aceite a un motor que tiene una falla estructural de diseño, vas a terminar gripando el coche de todos modos. Alterar meramente las acciones, decirle a un directivo, haz esto y deja de hacer aquello, sin un cambio sustancial en sus valores subyacentes, pues produce líderes robóticos. Te da una mejora cosmética, sí, pero que no transforma genuinamente la cultura organizativa. Bueno, arranquemos por dimensionar el problema, porque el diagnóstico del que parte este material no es una anécdota, es una auténtica emergencia global. El enfoque tradicional del liderazgo lleva décadas fracasando. Si miramos los datos empíricos de Gallup que expone el texto, la fotografía es desoladora. Sí, los números asustan. Asustan mucho. Solo un 30% de los empleados están comprometidos de forma activa. O sea, solo 3 de cada 10 personas se levantan por la mañana con ganas de aportar valor real a su empresa. Lo cual deja a la inmensa mayoría en una apatía total, claro. Exactamente. La mitad de la plantilla, el 50%, se limita a calentar la silla. Hacen lo mínimo imprescindible para que no los despidan. Y el 20% restante es aún peor. Actúan de manera activamente contraproducente. Son tóxicos, espantan a los clientes y, contagian su descontento al resto del equipo. Y económicamente eso es un agujero negro. Un agujero de $500 billion anuales. $500 billion. ¿Y por qué fracasamos al intentar solucionarlo? Pues porque los programas tradicionales de liderazgo se empeñan en intentar cambiar quiénes son los líderes. Intentan modificar su psicología, su nivel de empatía, sus rasgos de carácter más profundos. Y, como bien señalan los autores, ¿cómo mides eso de forma objetiva? Es difícil de cuantificar, te lo concedo. Es casi imposible. Te pasas años intentando que un mando intermedio tenga una epifanía moral y se vuelva más empático, y mientras tanto la empresa sigue sangrando dinero. En cambio, modificar qué actividades hacen los líderes genera resultados tangibles e inmediatos. Cambiar acciones es realista. Intentar rediseñar el alma humana en la oficina es una quimera. Es innegable que los datos son demoledores. $500 billón es una hemorragia económica brutal. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, estás diagnosticando un problema profundamente humano y proponiendo una solución puramente mecánica. Porque la mecánica funciona. Pero yo cuestiono esa premisa. Centrarse exclusivamente en las acciones corre el riesgo inmenso de crear una fachada transaccional. Sí, es infinitamente más fácil darle a un directivo un checklist y decirle, pasa 10 minutos hablando con tu equipo cada mañana. Pero si esa persona carece de empatía genuina o de un propósito compartido, te aseguro que los empleados lo van a notar inmediatamente. Bueno, pero lo notan actuando de forma diferente, que ya es un paso adelante. Lo notan como una actuación teatral, y la falta de una alineación profunda en los valores fundacionales eventualmente resquebraja la confianza. Sin confianza, imposibilitamos un cambio cultural duradero. Estás asumiendo que el comportamiento mecánico genera lealtad, pero lo que realmente pasa es que garantizas que esos empleados desvinculados, tarde o temprano, vuelvan a desconectarse, porque ven a través del disfraz del directivo. El problema con ese argumento, y perdona que te corte, es que prioriza una supuesta pureza moral por encima de resultados operativos reales, resultados que salvan empleos y empresas. No diría pureza moral, sino autenticidad.
Llámalo como quieras, pero déjame aterrizar esto en la realidad empírica del texto. Vamos a ver el caso del British Retail Group, el famoso BRG. Estamos hablando de un gigante minorista con más de 10.000 empleados en planta. Tenían una rotación de personal del 40%, o sea, la mitad de su gente se iba cada año porque detestaban su entorno de trabajo. Un entorno creado por malos líderes, precisamente por falta de valores. Sí, pero fíjate en cómo lo solucionaron. No enviaron a sus supervisores a retiros espirituales en la montaña para que encontraran su propósito interior. No intentaron cambiar sus valores. Reenfocaron estrictamente sus acciones diarias. Les dijeron, dejad de pasar 3 horas en el despacho rellenando informes y pasad ese tiempo en el pasillo del supermercado ayudando a los cajeros. ¿Y cuál fue el resultado? Ya me imagino por dónde vas. La rotación se desplomó del 40 al 11% en un solo año. Vale, pero esa es una optimización de procesos disfrazada de liderazgo. Llámalo como quieras, de verdad, pero redujeron los costes de contratación a la mitad y ahorraron $50 millones. 50 millones. Además, la satisfacción del cliente subió un 30%. Así que yo te planteo esta analogía. Adoptar un nuevo liderazgo es exactamente igual que aprender un idioma extranjero. A ver. Si tú quieres comunicarte en Japón, no necesitas adoptar el sintoísmo ni cambiar tu identidad cultural más íntima. Solo necesitas, practicar los verbos correctos, la sintaxis y las acciones repetidas hasta que el entorno te entienda. ¿Por qué vas a exigirle a un gerente una epifanía moral cuando un simple cambio de hábitos, una nueva sintaxis operativa, genera 50 millones en ahorros inmediatos? O sea, entiendo el punto. Pero el gran problema con tu analogía del idioma es que dominar únicamente la sintaxis y los verbos, sin entender en absoluto el alma, el contexto o los matices culturales de esa lengua, te convierte permanentemente en un turista. Bueno, un turista que se hace entender. Sí, pero nunca vas a ser un local. Te permite transaccionar, desde luego, te permite pedir un café en Tokio o comprar un billete de tren, pero no te permite forjar vínculos profundos. Y el liderazgo, nos guste o no, va de forjar vínculos. Pero estamos en una empresa, no en un club de amigos. La transacción importa muchísimo. Importa para la supervivencia a corto plazo, de acuerdo, pero el texto mismo te contradice si miramos a largo plazo. Hacia el final del material, fíjate que los autores admiten explícitamente que el regalo que ofrece este proceso es la confianza y, por tanto, la cooperación voluntaria. Y ojo con esto porque la confianza no es una métrica operativa de tu lista de tareas, es un estado psicológico, es emocional y está basado en valores percibidos. Claro, pero... Déjame terminar la idea. ¿Cómo pretendes mantener esa cooperación voluntaria si los subordinados perciben que el líder actúa como decíamos, un turista lingüístico? Si ven que solo marca casillas sin que sus valores fundamentales hacia el equipo hayan evolucionado, pues el cinismo se dispara. Es que yo lo veo desde otro prisma totalmente distinto. Estás asumiendo que los empleados necesitan que su jefe sea, su guía espiritual. La realidad de la planta, ya sea en un supermercado o en una oficina, es que la gente necesita que su jefe deje de estorbar, que les dé las herramientas necesarias y les permita hacer su trabajo. Y aquí es donde quiero que desgranemos la mecánica real que proponen Kim y Mauborgne, el famoso lienzo de liderazgo. A ver, explícame cómo este lienzo suple esa falta de valores fundamentales. Bájame esto a la tierra, a la operatividad pura. Para que nos entendamos, imagínate un gráfico visual. En el eje horizontal tienes las actividades típicas que hace un directivo en su día a día. En el eje vertical, el nivel de tiempo y esfuerzo que invierte en cada una. Lo verdaderamente revolucionario del lienzo no es que sea un gráfico bonito, sino cómo identifica los puntos fríos y los puntos calientes. O sea, las actividades que desmotivan frente a las que motivan. Exactamente eso. Un punto frío es una acción que consume muchísimo tiempo del líder, pero que a los empleados les roba energía y no aporta ningún valor. En el caso del BRG que hablábamos, descubrieron que los mandos intermedios estaban atascados en un perfil de, controla y no te la juegues. Su día a día era exigir justificaciones constantes, pedir que se reportara cada mínimo error y jugar a la política de oficina. Puros puntos fríos. Sí, la clásica microgestión. Tal cual. ¿Y qué hace la matriz del océano azul ante esto? Aplica 4 acciones concretas: eliminar, reducir, aumentar y crear. La famosa cuadrícula estratégica.
Esa misma. Decidieron eliminar la exigencia de que los empleados reportaran cada pequeña anomalía y redujeron drásticamente la burocracia de los informes semanales. Al hacer eso, liberaron físicamente horas del día de esos gerentes. Y ese tiempo lo invirtieron en crear una nueva actividad, formación y capacitación cara a cara en la tienda. Pasando de controlar a enseñar. Exacto. Pasaron del control a un perfil de libera, forma y capacita. Fíjate la mecánica de esto. No necesitaron sentar al gerente en un diván para alterar su brújula moral. Simplemente mapearon el talento no explotado de la plantilla, ese talento que estaba ahí bloqueado, y le dieron al directivo un nuevo mapa de acciones. Redistribuyeron su tiempo. Y funcionó. Hombre, te compro totalmente la efectividad de la herramienta para organizar el tiempo. Eso es indudable. Pero tenemos que analizar críticamente la premisa conceptual sobre la que se sostiene todo esto. Los propios autores declaran al principio del texto algo que, sinceramente, debería hacernos saltar todas las alarmas. ¿A qué te refieres? Dicen explícitamente, y cito, que el liderazgo, en esencia, puede concebirse como un servicio que los miembros de un grupo compran o no compran. Consideran a los seguidores literalmente como clientes del líder. Lo cual, repito, es un enfoque inmensamente práctico, que democratiza el liderazgo de una vez por todas. Hombre, es un enfoque puramente mercantilista. Equiparar el liderazgo con un producto de supermercado y a los empleados con consumidores me parece un reduccionismo muy peligroso. Tratar el talento humano como un simple recurso que se desbloquea mediante una transacción comercial, pues ignora las complejidades de por qué la gente realmente se sacrifica por un proyecto. Pero la matriz de eliminar y crear funciona en la vida real. Lo acabamos de ver con los 50 millones que se ahorraron en el BRG. A ver, funciona para optimizar procesos y podar la burocracia paralizante, sin duda. Los beneficios operativos están ahí, no los niego. Pero si yo concibo el liderazgo como un simple servicio que compro, ¿qué pasa cuando vienen mal dadas? Un cliente insatisfecho en una tienda simplemente deja el producto en la estantería y se va a la competencia. En tiempos de crisis empresarial, cuando hay que apretarse el cinturón de verdad o trabajar horas extra para salvar un proyecto, un empleado no compra un servicio, sigue a una persona en la que confía, porque comparten valores profundos de lealtad, sacrificio y pertenencia. Si el líder solo ha modificado sus actividades como si fuera una hoja de cálculo, en medio de una tormenta esa fachada transaccional se derrumba por completo porque no hay cimientos reales. Estás demonizando el concepto de servicio. Considerar el liderazgo como un servicio no lo denigre en absoluto. De hecho, yo diría que lo eleva y lo hace responsable. Obliga al líder a rendir cuentas continuas, a aportar valor real todos los días en lugar de esconderse detrás de los galones o la autoridad de su cargo. Si el servicio es malo, los empleados no lo compran, es decir, se desvinculan. Y quiero presionar sobre la realidad operativa que enfrentan las cúpulas directivas. Adelante, a ver. La alta dirección de las empresas no tiene tiempo para seminarios de filosofía ética. Están ahogados apagando fuegos constantes. En el propio texto, cuando analizaron a los altos directivos del BRG, vieron que estaban estancados en un perfil de céntrate en el día a día. Estaban resolviendo problemas tácticos que en realidad debían resolver sus subordinados. La solución de la matriz no fue darles una charla motivacional sobre la humildad. La solución fue forzarles a adoptar el perfil delega y traza el futuro de la empresa. Forzarlos mediante la nueva estructura del lienzo, claro. Correcto. Al obligar a los ejecutivos a actuar de forma distinta, a delegar forzosamente y a encerrarse a pensar en el panorama general, sus valores cambiaron como resultado de sus nuevas responsabilidades. La acción precede a la transformación cultural. Tú cambias el entorno estructural, obligas a la gente a comportarse de cierta manera y con el tiempo su mente y sus valores se adaptan a ese nuevo comportamiento. Es así de simple. Oye, es un argumento fuerte, la idea de que la estructura modela la mente. Y la herramienta del lienzo efectivamente visibiliza ineficiencias de manera brillante y quita esa especie de niebla corporativa. Pero te está saltando un pozo vital que los propios Kim y Mauborgne destacan como innegociable para que todo esto no fracase. Me refiero a la ejecución justa, o lo que ellos llaman el proceso justo. Ah, te refieres a la última fase de la implementación. Exacto. Los autores dedican una sección entera a explicar que cualquier iniciativa de la alta dirección choca frontalmente con el cinismo acumulado de los empleados. Tienen hasta un nombre para ello, el síndrome de «poneos a cubierto, ahí viene otra vez».
Para contrarrestar esta desconfianza histórica, basan todo el proceso de los lienzos en 3 principios clave: compromiso, explicación y claridad de expectativas. Es decir, involucrar a la base, explicar por qué se hacen los cambios y dejar clarísimas las nuevas reglas. Lo cual refuerza totalmente mi punto. Es un mecanismo basado en acciones concretas y pasos a seguir. Creo, aquí está la trampa de tu argumento operativo. No puedes fingir un proceso justo. La explicación genuina, el tener la paciencia real de escuchar a todos los niveles de la organización, el respetar de verdad las aportaciones de los empleados de primera línea para rediseñar los perfiles de liderazgo, todo eso exige de manera intrínseca que los altos directivos posean valores previos orientados a la equidad y a la humildad intelectual. Ya, pero... Espera, porque esto es clave. Si un líder carece de esos valores y se cree superior, el proceso justo será percibido como un teatro manipulador. Así que cerramos el círculo. Los valores preceden al éxito de la acción. Si no valoras verdaderamente a tu gente de antemano, pues toda la mecánica brillante del Océano Azul se va a hundir en el cinismo de la plantilla. A ver, es cierto que el proceso justo es vital, y el texto subraya explícitamente que involucrar a los empleados es lo que disipa sus dudas, pero fíjate en la mecánica de cómo se genera esa confianza inicial. Hay una cita en el texto de uno de los empleados de BRG que para mí es reveladora. Dice algo así como: cuando vi que el proceso estaba liderado por altos directivos en lugar de consultores externos o recursos humanos, pensé, vaya, a lo mejor hablaban en serio. Claro, le sorprendió ver a la cúpula directamente implicada. Exacto. Pero, ¿qué generó la confianza? Verlos hacer algo diferente, verlos liderar las entrevistas personalmente, verlos bajar a la arena con los lienzos en la mano. Volvemos a la acción física, a los hechos, no a la telepatía moral. Creo que llegados a este punto, viendo cómo hemos desgranado la estrategia y los casos de uso, deberíamos ir cristalizando nuestras posturas. Para mí, este análisis demuestra de forma irrefutable que en un ecosistema donde el liderazgo falla masivamente, intentar alterar la psicología humana es meterse en un pantano interminable. Un pantano difícil de medir, como decías al principio. Así es. Proporcionar a la organización un mapa visual y totalmente pragmático de acciones concretas, o sea, que eliminar, reducir, aumentar y crear, es sencillamente la solución más escalable. Es un método rápido. Como vimos, generar $50 millones en ahorros y derrumbar la rotación del 40 al 11% no es una simple anécdota, es literalmente la salvación de una compañía. Las acciones medibles y operativas son la palanca de cambio más efectiva que tenemos hoy para reconectar con ese 70% de trabajadores que, según Gallup, han tirado la toalla. Puntos fríos y calientes son pasos vitales para limpiar la burocracia que asfixia a tantas empresas. Pero extraemos del mismo material una lección mucho más profunda e inevitable. El liderazgo no es una hoja de cálculo. No puedes reducir las relaciones humanas a comprar y vender servicios de gestión como si estuviéramos, en un mercado de abastos. La implementación técnica de los lienzos, por muy brillante que sea visualmente, solo se sostiene sobre el colchón de la confianza que genera un proceso justo. Y no puedes ejecutar un proceso justo sin líderes auténticos. Los valores subyacentes de equidad, de respeto y de propósito compartido no son la guinda del pastel, son los cimientos absolutos. Un líder que domina la mecánica de las acciones, pero carece de estos valores, construirá, a lo sumo, un castillo de naipes. A pesar de esta discrepancia tan profunda sobre el orden de los factores, ya sabes, si la acción moldea el valor o si el valor es un requisito indispensable para la acción, creo que hay un punto de convergencia innegable en el que ambos coincidimos plenamente con Kim y Mauborgne. Que el statu quo del liderazgo es insostenible ahora mismo. Totalmente. La ineficacia del liderazgo actual, fundamentado en jerarquías rígidas y en la inercia tóxica del «siempre se ha hecho así», es un lastre económico y humano que ninguna economía se puede permitir. Hay que dinamitar esos modelos estáticos de una vez. Completamente de acuerdo en eso. Y la verdad, resulta fascinante observar cómo esta tensión entre la pragmática estricta de cambiar rutinas y la profundidad psicológica de la lealtad enriquece el contraste de ideas. De hecho, explorar estas páginas nos sugiere que hay infinitas capas por descubrir sobre cómo la estrategia del Océano Azul es capaz de reconfigurar no solo mercados de productos, sino también la misma anatomía de la cultura corporativa, empujando a los directivos fuera de sus zonas de confort más arraigadas. Es un material inagotable en matices, desde luego.
Pero por hoy vamos a dejar en manos de quienes nos escuchan la tarea final de sacar su propia conclusión. Cuando evalúes tu propio entorno profesional, cuando tu departamento, tu empresa parezca estancada y necesites darle la vuelta, ¿dónde pondrás el peso de la transformación? ¿Entregarás un nuevo mapa de tareas y acciones específicas exigiendo cumplimiento inmediato? ¿O invertirás tu energía en asegurar primero que los valores y la confianza del equipo estén perfectamente alineados? Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de ideas.